We're going to be in Romans chapter 12 today. Muy bien, hoy vamos a encontrarnos con Romanos capítulo 12. And I was going to actually kind of explain most of the chapter inside there, but I had a little epiphany moment this morning and I'm going to change it just slightly. Y pensaba simplemente adentrarme en ese capítulo, desgranarlo, pero esta mañana he tenido un momento de que sabía lo que quería hacer. Epiphania. I like that. No estoy segura de si existe en español, pero sí, and so una luz. we're still in Romans chapter 12, but we're going to just dive around a few different texts. Así que sí que vamos a estar en Romanos 12, pero vamos a ver otros textos también. So we're talking about followers of Jesus, being followers of Jesus, and last night we talked about being followers of Jesus in the life. Entonces vamos a seguir hablando acerca de ser seguidores de Jesús. Anoche lo hablamos en el concepto de en la vida y vamos a seguir hablando en esa línea. And this morning I want to talk about being followers of Jesus in the church, really easy. Hoy vamos a hablar acerca de ser seguidores en la iglesia, algo realmente fácil. All right, Romans chapter 12, verse 21 says this. Así que vamos a Romanos 12, capítulo 12, versículo 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. That's easy, right? Algo muy sencillo, ¿no? Yeah, how many of us do this every day? We're like, do not overcome evil, but overcome evil with good. ¿Cuántos decimos esto todos los días? ¿Sabes? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Something goes wrong in the church and you're just like, yeah, love it. Algo va mal en la iglesia y dices, me encanta este texto. People just do things bad in the church and you're like, praise the Lord. La gente hace cosas malas en la iglesia y dices, aleluya al Señor. It is hard. It is hard. Es difícil. Now, when you look at Romans chapter 12, there are lots of different ways that people divide up the text. Y cuando miras el capítulo 12 de Romanos, la gente lo divide de diferentes maneras. And my personal translation, I use the English Standard Version. Y en la versión que utilizo, la English Standard Version. And I'm gutted that I actually don't even have my Bible with me. I usually have my Bible always beside me. Y normalmente tengo la Biblia conmigo. But I was just preaching in California, and I flew home for like 20 hours and turned around and flew here. Pero estuve predicando en California, luego fui a casa unas 20 horas y luego tuve que venir para acá. And it was 3 o'clock in the morning when I was leaving the hotel where I was in California, and as I was packing my bag, I realized that I left my Bible in the church. Y eran como las 3 de la mañana cuando me puse a hacer la maleta para marcharme del hotel y en ese momento me di cuenta de que me había dejado la Biblia en la iglesia. And I was like, should I wake up my brother and tell him to drive to the church at 3 in the morning and drive to the airport to meet me? So I said, just send it to my office, that'll be fine. Así que estuve debatiéndome en si debía pues llamar al compañero, levantarlo a las 3 de la mañana para que fuera a la iglesia a coger la Biblia y pensé, pues mejor le digo que me la envíe por correo. I've been writing all my Bible texts inside the manuscripts here in front of me. Así que lo que he tenido que hacer es escribirme todos los textos bíblicos aquí en el iPad. But you know how in your Bibles you have a heading, right? You have a little like an insert where it tries to explain what the text is about. Y sabéis que en la Biblia a veces tenemos esos subtítulos que nos intentan explicar un poquito de qué va el texto. So in Romans chapter 12, some Bibles start off with a living sacrifice. Así que en el capítulo 12 de Romanos algunas Biblias empiezan con el subtítulo de un sacrificio vivo. And then others will say it's a gift of grace that they say, the first few verses after that. Otras luego a los siguientes versículos los titulan como el regalo de la gracia. And then they'll end up with the marks dones of a true Christian, just to explain what a true Christian Y is. luego los últimos versículos los llaman las marcas o las señas del verdadero cristiano. But Eugene Peterson, when he does the paraphrase of the Bible, Pero cuando Eugene Peterson hace su paráfrasis de la Biblia, he just put one heading for the entire chapter. simplemente le da un subtítulo a todo el capítulo. And this is what he said. He said, place your life before God. Y lo que él dice es, pon tu vida ante Dios. I mean, it's just fantastic. And to be honest, if you understood all of Romans 1 to 11, by the time you get to chapter 12, you'd understand what he means. Y esto es algo fascinante. Y si realmente has entendido lo que Pablo quiere decir en los capítulos del 1 al 11, pues vas a entender mejor pues lo que quiere decir en el capítulo 12. You would understand that, in fact, actually, that he's saying that there has to be something amazing that motivates you to place your life before God. Porque llegas al punto de entender que tienes que tener una comprensión profunda para darte cuenta de lo increíble que es posicionar tu vida ante Dios. And in the very first 2 verses of Romans chapter 12, Y en los primeros 2 versículos del capítulo 12, there's a phrase that Paul uses where he says you have to be transformed of the mind.
Pablo utiliza una frase en la que comenta que debemos renovar nuestra forma de pensar. Paul uses a Greek word that nobody else uses. Pablo utiliza una palabra en griego que nadie más utiliza. And when you're able to do this, when you're able to actually allow your mind to be transformed, you have intelligent faith. Y cuando eres capaz de permitir que sea transformado tu pensamiento, tienes una fe inteligente. So I want to kind of like unpack this a little bit, and I want to kind of pull us into a place where hopefully by the end of this you'll be feeling, maybe I could live inside church. Y quiero desgranar esto un poco más y me gustaría que cuando terminemos este tema pues podáis sentir que podéis estar más cómodos viviendo en la iglesia, dentro de la iglesia. All of us at some point have to make difficult decisions, right? Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos que tomar decisiones difíciles. Some of us have to decide whether, we're going to ask somebody out on a date or not. Tenemos a veces que decidir si vamos a invitar a alguien a salir o no, a Some una of us, cita. some of us have to decide how we're going to approach somebody if we want to have a conversation with them. Tenemos que decidir cómo vamos a acercarnos a una persona para tener una conversación con ella. So last night I was standing there talking to a group of people, Sabéis, anoche estuve hablando con un grupo de personas and this one particular person wanted to talk to me, y había una persona en concreto que quería hablar conmigo and he didn't know, should he use words? y pues él parecía que no estaba seguro de si tenía que usar palabras. Should he just stand behind me and breathe in my neck? Debería simplemente pues ponerse detrás de mí y respirar sobre mi cuello. So he literally just approached me from behind, Así que literalmente pues se acercó desde atrás and suddenly I felt somebody touch me. y de repente sentí, alguien me ha tocado. Fortunately, it was his coat. Por suerte fue su abrigo. And I was like, oh, it's his coat. So I turned around and I realized the coat was touching me. Así que me di la vuelta, vi que efectivamente el abrigo me estaba tocando and then he said, I have something to say. y me dijo, tengo algo que decirte. And I was like, oh, yeah, I do get that. Do you know who that was? Y pues dije, lo entiendo. ¿Sabéis quién It's the fue? one who's looking down right now. Es el que está mirando al suelo ahora mismo. So when you're making a decision, there are some rules that you should have in your life. Así que cuando tomáis una decisión hay una serie de reglas que deberíais tener en vuestra vida. I think it's really important to be self-aware. Creo que es muy importante tener un autoconcepto. And self-aware means that you need to know yourself before you can lead other people. Esto quiere decir que tienes que conocerte a ti mismo antes de poder dirigir a otros. I think you need to be vulnerable. Creo que tenéis que ser vulnerables. And being vulnerable means being brave but not perfect. Y creo que esto quiere decir tener valentía y aunque no seamos perfectos. I think you need to have a lot of candor in life. Creo que hay que ser verdaderamente honestos, tener honestidad. And that means that you actually need to be truthful but with honest intent. Que seamos veraces, decir la verdad con una intención sincera. I think you need to have emotional agility. Creo que tienes que tener agilidad emocional That means you need to be able to change your circumstances all the time. para poder adaptarte a las circunstancias cambiantes. I think you need to be able to sit inside tension. Nobody likes to do this. Creo que tienes que también aprender a lidiar con la tensión And hold two very different ideas in the same space and say, I'm okay with them. para poder sostener dos posturas diferentes en el mismo espacio y poder pues vivir con ello. And then I think you need to decide whether there is relief or regret if you make a decision. Y creo que también tienes que decidir si vas a vivir en un estado de alivio o de arrepentimiento por una decisión que has tomado. So on a big decision, you'll actually take the decision in your head and imagine you've done it for 2 or 3 days. Así que cuando tomas una decisión creo que debes imaginar que la has tomado y pensar en cómo te sentirás en 2 o 3 días. And you start to feel to yourself, do you feel happy? Do you feel sad? Pasado ese tiempo, ¿te sientes contento o te sientes triste? And then you make the other decision for 2 or 3 days and you go through the same process as Y well. luego tomas una nueva decisión, pasan 2 o 3 días y pasas por el mismo proceso. I think we don't do this with our big decisions in life. Creo que esto no lo hacemos con nuestras grandes decisiones que tomamos en la vida. And to be honest, we don't even do this with the Bible. Y para seros sincero, creo que tampoco lo hacemos con la Biblia. We love to all have opinions about God. Nos encanta tener opiniones acerca de Dios. We all have opinions about the church, Tenemos muchas opiniones acerca de la iglesia, but very few of us read the Bible to try and understand what it says. pero pocos de nosotros leemos la Biblia para intentar entender lo que dice, Because it's a hard book. porque es un libro difícil. You read it and you're like, oh my goodness, I don't know what it means. Porque lo lees y piensas,
no where- sé lo que quiere decir. And where do you begin? ¿Y dónde empiezo? So it is difficult sometimes. Así que sí que es difícil a veces. And yet at other times it's just absolutely amazing. Y en otros momentos es simplemente asombroso. So I want to teach you as well this morning just a little bit about how to be able to pull those together, How to build? how to pull them together. Okay. Y ahora pues quiero enseñaros un poco a cómo vivir o tomar el mayor provecho de ello. I love metaphors. Me encantan las metáforas. What if the church is a tree ¿Qué tal si la iglesia es como un árbol and it produces fruit, que produce fruto? but the fruit it produces is really bad? Pero el fruto que produce es verdaderamente malo. Can the tree be repaired, ¿Se puede reparar ese árbol? or do you just leave that tree and go find another tree? ¿O dejamos de lado ese árbol y buscamos otro? You go to some churches, right, and you just meet all those fruit, A veces vamos a algunas iglesias y conocemos a todos esos frutos and you just think to yourself, "Oh, I shouldn't be inside this tree. y pensamos, no debería estar en este árbol It's producing really bad fruit." porque está produciendo un fruto realmente malo. Is there something wrong with the DNA that created that tree? ¿Acaso hay algo malo con el ADN que creó ese árbol? Can that tree be recovered? ¿Se puede recuperar ese árbol? There's a Bible text in Luke chapter 6, Tenemos un texto bíblico en Lucas 6 and this is what it says. y esto es lo que dice. You see, no good tree bears bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit, and every tree is known by its fruit. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, pues todo árbol se conoce por su fruto. You don't pick figs from thorns, you don't get grapes from a briar bush. Ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. And the good person brings good things out of the good treasure of the heart, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, and the evil person brings evil things out of the evil. y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. And what comes out of the mouth is what's overflowing in the heart. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. So what's overflowing in our lives is what comes out of our mouth. Así que lo que abunda en nuestras vidas es lo que sale por nuestra boca. What comes out of the mouth is what overflows from the heart. Lo que sale de la boca, lo que habla la boca, es lo que abunda en el corazón. Inside those words is simplicity embedded inside complexity. Y en esas palabras encontramos la simplicidad enterrada o embebida en la complejidad. Just think about this for 1 second. all Pensad right? en esto durante un segundo. Ready? If you have to ask yourself, are you hungry? Si tienes que hacerte la pregunta, ¿tengo hambre? You're not hungry. Es que no tienes hambre. Right? If you have to ask yourself, are you in love? Si tienes que preguntarte, ¿estoy enamorado? You know you're not in love. Sabes que no estás enamorado. For those of you who are married, go see some help. If Y you si have estáis to ask casados, yourself, pues igual necesitáis ayuda. are you burnt out? Si te sientes quemado, si estás quemado, You're not burnt out. no estás. Si te tienes que hacer esa pregunta es que no lo estás. If you're asking yourself, am I called by God for this particular thing? Si me tengo que hacer la pregunta, ¿acaso Dios me está llamando a hacer esto? Then you haven't been called by God. Entonces no has sido llamado por Dios. And if you have to ask yourself, are you living in the church in the overflow? Y si te tienes que hacer la pregunta, ¿acaso estoy viviendo en la abundancia en mi iglesia? Then you're not living in the overflow. Entonces no lo estás haciendo. The No words estás of viviendo ahí. Jesus are very, very simple. Las palabras de Jesús son muy sencillas. He basically says, I don't want you to live in the reserve tank of fuel. Él básicamente nos dice, no quiero que viváis en la reserva, con vuestro depósito en reserva. I don't want you to live in the main tank of all your fuel. No quiero que viváis con un depósito simplemente lleno. I want to live in the overflow. Quiero que viváis en abundancia. But if you go to church and the only time that you're connecting with God is in church, Pero si tú vas a la iglesia y el único momento en el que conectas con Dios es en la iglesia and you're drained all week long, y durante toda la semana pues te quedas vacío, then church has to be perfect entonces la iglesia tiene que ser because it perfecta has to refill not only your tank, porque tiene que rellenar no solo tu depósito, it has to refill your refill tank, tiene que también rellenar pues el depósito de reserva and you're supposed to be living in the overflow. y tendrías que estar viviendo en la abundancia. So what comes naturally to us? Así que, ¿qué es lo que nos sale de forma natural? Something that just like you just can't stop and it's just so normal to us. Algo que es sencillamente normal y natural para nosotros, que nos sale porque sí. It only happens when we're in sync with Jesus, when our mind is transformed and we're in sync with Jesus. Esto solamente ocurre cuando estamos en sintonía con Jesús. Now, when I read the Bible,
Ahora, cuando yo leo la Biblia, I use this other metaphor utilizo otra metáfora that's related to Lego. que tiene que ver You con guys all know Lego? Conocéis el All Lego, right. ¿no? So in Lego, there is the Duplo and there's a Technic. Entonces, en Lego existe Duplo y Technic. All right, No estoy Duplo. segura en español. Duplo. Oh man, Duplo is fantastic. Duplo. If you're building a giraffe, A ver, Duplo es maravilloso. Porque It's si just estás that- construyendo una jirafa, it's just one piece, and you add the tail, and you're done. es una pieza entera y simplemente tienes que añadirle la cola y ya has terminado. And it's beautiful, and the giraffe just plays Yes. with it. It just goes everywhere. Así que All es right? una maravilla y puedes jugar en todas partes con But in ella. Technic, if you're building a giraffe, oh my goodness, it's 10,000 pieces. It involves therapy and counseling and takes years. Pero en Technic, si estás construyendo pues esa jirafa, pues tienes que utilizar muchísimas piezas, le tienes que invertir muchísimo tiempo y tienes que ir a terapia y todo pues para poder vivir la experiencia. So when I read the Bible, I'm always looking for Duplo, the big picture. Así que cuando leo la Biblia siempre estoy buscando a Duplo, ¿no? Para ver la panorámica. And then sometimes I'm looking for something just like Technic, something kind of amazing. Y luego a lo mejor estoy buscando algo más como técnica, algo Let realmente increíble. Let me give you just one little example, kind of like a sideway, okay? Y voy a daros un ejemplo, como un paréntesis. Elijah goes up to the cave. Elías va a la cueva. And did you know the cave? This is just a story, a Duplo story. He just goes up to the cave because he's upset with Jezebel. Y él va allí pues porque está preocupado por Jezabel. This is the same cave now that Moses went up to. Y esta es la misma cueva a la que fue Moisés. All right, so Elijah's going to the same cave because he wants to talk to God like Moses talked to God. Así que Elías pues quiere ir allí al mismo sitio para comunicarse con Dios como lo hizo Moisés. When you understand it's the same cave, you're starting to get into the technic mind. Entonces cuando te das cuenta de que estamos hablando de la misma cueva, del mismo lugar, notas que hay un aspecto técnico allí. Because then you understand when God says to Elijah, who called you up here? Porque That- entonces entiendes cuando Dios le dice a Elías, ¿quién te ha llamado a venir aquí? That God didn't in fact call Elijah to here, but he called Moses up here. Que Dios no, entiendes que Dios no llamó allí a Elías, sino que había llamado a Moisés. And then you watch the story and it shows you how with Moses there was fire and thunder and lightning and all these things are repeated. Y entonces en la historia de Moisés ves que encontramos a fuego, truenos y todos estos elementos. And with Elijah, the same thing, fire and thunder and everything is repeated Y entonces en la historia de Elías pues se repite todo, el fuego, el trueno. until the también. very last one appears and it goes silent for Elijah. Y hasta el último momento en el que aparece el silencio para Elías. Because Jesus is saying to Elijah, I didn't call you into the cave. Porque Jesús le está diciendo a Elías, yo no te he llamado aquí a esta cueva. Go forward a little bit, Jesus is on the Mount of Transfiguration. Y avanzamos un poquito en el tiempo, estamos en el monte de la transfiguración con Jesús. And who are the two witnesses that he pulls down to help him? ¿Y quiénes son los dos testigos a los que llama para que estén con él allí? Moses and Elijah. A Moisés y a Elías. Two men who actually needed to pray and went through difficult times. Dos hombres que tuvieron la necesidad de orar y pasaron por Sí. momentos difíciles. You're kind of like starting to see the technique take place, right? Y aquí es como, quieres entender cómo funciona ese elemento técnico, ¿no? Como Because Lego. Jesus understood what they went through, so he pulls them up. Porque Jesús entendía por lo que habían pasado ellos, así que los llama. Jesus leaves 9 disciples down on the ground. Jesús deja a 9 discípulos abajo en la tierra He takes 3 disciples up to the Mount of Transfiguration. y se lleva con él a 3 discípulos al monte de la The transfiguración. 9 disciples here are all upset. They're living in the reserve tank. Los 9 discípulos allá abajo están como viviendo en el depósito de reserva, But these 3 disciples with Jesus, they're living in the overflow. pero estos 3 discípulos que se encuentran con Jesús están viviendo en la abundancia. And Jesus himself, in sync with the Father. Y Jesús mismo en sintonía con el Padre. And as he comes down from the mountain, they say to him, Look, your disciples are failing. Y cuando descienden a la montaña, pues le dicen, tus discípulos están fallando. And so immediately Jesus confronts them and deals with the problem. Así que Jesús de forma inmediata los confronta y lidia con el problema. So when I do the same with preaching, Así que cuando yo hago lo mismo con la predicación, I'm looking always for the Duplo and technique in preaching as siempre well. estoy buscando esos elementos de duplo y técnica en la predicación. I expect things to be thought-provoking for me and Yo for you. espero compartir cosas que sean provocadoras para el pensamiento, tanto para vosotros como para mí. I expect it to be challenging to you and challenging to me. Quiero que nos presenten un desafío, tanto a vosotros como a mí. I feel sometimes that I'm humiliated in the text and consumed by the text. A veces siento que un texto me consume e incluso me humilla. And I expect something to happen. Y yo espero que algo ocurra. Do you expect something to happen?
¿Esperáis vosotros lo mismo I también? mean, do you expect something to happen right now? ¿Esperáis que ocurra algo ahora mismo? Or do you expect you're just going to be taking notes? ¿O queréis simplemente estar tomando apuntes? When you go to a meeting where you're going to be talking about God, Cuando vas a una reunión en la que vamos a estar hablando de Dios, where you yourselves have prayed about this and reflect on this, do you expect something to happen this morning? en un encuentro sobre el cual habéis orado y habéis pensado en él, ¿acaso pensáis que va a pasar algo aquí? Or are you thinking about lunch? ¿O estáis pensando simplemente en la comida? Are you thinking that the boy or the girl sitting next to me, they're good looking? ¿Estáis acaso pensando que el chico o la chica que está sentado a vuestro lado pues es bastante guapo o Or guapa? do you expect something to happen? ¿O esperáis que ocurra algo? In my church, when I think about this all the time, that when people walk into the church, Y en mi iglesia yo pienso acerca de esto en numerosas ocasiones y pienso cuando la gente entra a mi iglesia, no matter what's gone on in their week, sin importar lo que esté pasando en su vida, lo que haya pasado esa semana en sus vidas, no matter how difficult it may be or how good it may be, sin importar lo buena que haya sido o lo malo que haya sido esa semana, I expect that they're going to have an encounter with God. yo espero que tengan un encuentro con Dios And I expect something to happen. y espero que algo ocurra. And this is what it is to live in the overflow when you're following Jesus. Y esto es lo que es el vivir en abundancia con Jesús. So there's a great story in the Bible. Así que hay una historia increíble en la Biblia. There's loads of great stories in the Bible. Hay un montón de historias increíbles en la Biblia. And this one here is found in 1 Samuel chapter 19. In the first? 1 Samuel chapter Y 19. esta se encuentra en Primera de Samuel, capítulo And the 19. story in there is which one? ¿Y sabéis qué historia es la que se encuentra allí? Yes, good Sí. guess. Good guess. David. Yeah. Anybody could have guessed bien. that. 1 Samuel, it's going to be David Claro. most likely. Sí, Yes. claro. En Primera de Samuel, Well pues, done. es Or muy you maybe probable knew que it. sea. And it's true, Que sea you know, David. because some of you I know have memorized all of the Samuel. Sí, estoy But- seguro de que muchos habéis incluso memorizado todo But there Samuel. is this great story in 1 Samuel chapter 19. It's about David and it's about Saul. Así que tenemos ahí una gran historia en Primera de Samuel 19 de David y Saúl. David has just killed Goliath. David acaba de matar a Goliat. And so social media goes wild. Así que las redes sociales están... Everybody is following David on Instagram, Todos están siguiendo a David en Instagram. right? They want selfies with him. Se quieren tomar selfies con They're él. tagging him all the time. Le están etiquetando. Perdón que no. Yeah, I didn't even know that was. They're on Facebook all the time. They're just Están like they can't be. They're so excited to be able to follow David. Están súper emocionados de poder seguir a David. And King Saul's on Instagram as well. E incluso el rey Saúl está en Instagram. And he noticed that nobody's following him anymore. Y sabe que ya no tiene In seguidores. fact, people are unfollowing him. De hecho, la gente está dejando de seguirle. Yeah? And you've never done that. Y eso no lo habéis hecho You've vosotros never nunca. noticed that your followers have become less. Nunca os habéis fijado en que habéis You've never tenido felt- menos seguidores. You've never felt any emotional loss over that. Nunca os habéis sentido apenados por ello. You've never gone through your followers and who's following you, who's not, and checking whether they're following you at the same time. Nunca os habéis puesto a mirar los That's seguidores what que King tenéis, Saul's quién os doing. está siguiendo, quién no. Pues eso es lo que le pasaba a Saúl. Because he wants to make sure that people are following him. Because Porque they're talking about David. Porque él quiere asegurarse de que la gente lo está siguiendo a él, pero la gente está hablando de David. And so what they decide to do as a result of this, Así que lo que ellos deciden, lo que decide hacer because they're como talking about resultado, David, how David's just like, you know, he's killed 10,000 people and Saul's killed one. porque la gente está comentando que David ha matado a 10.000 y Saúl solamente a 1.000. So King Saul thinks of a clever plan. Así que el rey Saúl pues piensa en un plan And his brillante. plan is to take a spear and to kill David, Y su plan es coger una lanza y matar a David. which you guys have never done Algo que vosotros jamás habéis hecho with a spear. con una lanza. Maybe you've done it on social media, A lo mejor sí que lo habéis hecho en las redes but sociales, never with a spear. pero nunca con una lanza. You know how people say things, oh, that's a really lovely picture, and it's not. ¿Sabéis cómo la gente a veces dice, qué foto más preciosa? Pero no lo es. You know how like all babies are supposed to be beautiful when they're born? ¿Sabéis cómo los bebés que se supone que son todos They're not all hermosos cuando beautiful. nacen Let's no be lo honest. son? Let's be honest. They're kind of like, well, that's kind of like, oh my goodness, I know where your dad is. Para so, algunos- you know. Para So, algunos podemos decir, sé quién es tu padre. so King Saul, he's really upset. He misses. So he thinks of a second plan. Y tenemos a Saúl que está muy preocupado y no funciona el primer plan, así que piensa en un segundo. He says, David, I need you to go and get 100 Philistines. Y Saúl le dice,
a David, mira, tienes que ir a 1000 filisteos I don't need you to kill these 100 Philistines. y no necesito que los mates, I need you to circumcise them necesito que los circuncides and bring me their foreskins. y que me traigas sus prepucios. Now, you imagine how excited these men would be to share their Ahora. foreskins with David. Os podéis imaginar lo entusiasmados que estarían estos hombres en compartir sus prepucios con Of David. course, Saul's hoping one of them is going to say no and kill him. Claro que Saúl está pues deseando que Sí, sí. alguno diga Stand que no still. y se Stand cargue still. a David. Because he's trying to get it. But he brings all 100 foreskins. Pero al final David lo consigue y trae los 100 prepucios. Saul asks his servants and he asks Jonathan to kill David. Saúl entonces le pide a sus sirvientes, a su hijo, a que mate a David. And then Saul comes up with a brilliant idea. He gets a spear again. Y luego a Saúl se le ocurre otra brillante idea, otra vez, He y throws it aparece again. con otra lanza, se la tira de nuevo a And he David misses. y pues otra vez falla. So at this point, he decides to go get Mossad agents. Así que en este punto pues decide que necesita unos agentes de la Mossad. If he was in English, he would get MI6. If it was American, CIA. Si fuera inglés pues sería el MI6 y si fuera americano pues la CIA. And he hires 3 Mossad agents and says, you 3 will go get David for Así me. que contrata a estos 3 agentes de la inteligencia y Of los, course, because los of manda a social matar. media, he knows exactly where David is. Y claro, como está conectado con las redes sociales, sabe exactamente In dónde fact- está David. In fact, David went to Navoth. Así que, de hecho, David se va a Nayot And he's spending time with Samuel because he says, Samuel, King Saul's lost it. He's crazy. I need you to save me from him. y está pasando tiempo con Samuel y le está explicando, pues, Saúl ha perdido la cabeza y tienes que hacer algo con él. And Samuel says, come stay with me in Navoth in Ramah. Así que Samuel le dice, ven, quédate conmigo en Nayot. So the Bible story goes like this, basically. It says that the first Mossad agent goes to Navoth. Y entonces la historia bíblica dice lo siguiente, el primer agente va a la ciudad de Nayot And remember, his mission is just to go and capture and kill. y, ¿sabes? Su misión es simplemente captura y matar y captura. Bueno, que lo tenía que capturar y matar. But as this Mossad agent arrives, Así que cuando llega pues el agente de la Mossad overflowed by the power of the Spirit, y sobreabunda el poder del Espíritu he starts to prophesy and sing songs about Jesus. y empieza a profetizar y a cantar canciones sobre Jesús. He gets on Instagram and takes selfies with David. Y se pone a hacerse selfies con David y publicarlas en Instagram. He says, I like David's hair. Y se pone a decir, me encanta el pelo de David. He writes poetry about how great he is. Escribe poesía acerca de lo maravilloso que es. Of course, King Saul hears about this, is not happy with Y this. claro, Saúl se entera y no le gusta. The next pelo. 2 guys go, Van los 2 agentes and siguientes. the same thing happens to them. Y lo mismo les ocurre. They start to prophesy and sing songs. Empiezan a profetizar, a cantar, What comes out of the mouth is what's overflowing in the heart. porque lo que sale o de lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Now, Saul's angry. Y Saúl está furioso. He's had a really rough week. Ha tenido una semana muy mala. So he goes himself. Así que él va él mismo. And this is what the text says in 1 Samuel 19, verse 23. Y esto es lo que dice el texto en 1 Samuel 19, versículo 23. And he went there to Navoth in Ramah, and the Spirit of God came on him also, and he went and prophesied until he came to Navoth in Ramah. Salió para Nayot en Ramá, pero también se apoderó de él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. And he too stripped off his clothes, and he too prophesied before Samuel. He lay naked all day and night. Thus it is said, is Saul also among the prophets? También él se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí el dicho, también Saúl entre los profetas. King Saul's angry, Así que tenemos al rey Saúl que está furioso and he goes with evil intent. y va hacia David con una intención malvada. And the overflowing power of the Holy Spirit, Y el poder sobreabundante del Espíritu Santo it transforms him, lo transforma and it melts him away, y lo derrite, and it stops him in his tracks. lo detiene. So what comes out of the mouth Lo que sale de su is boca what's overflowing in the heart. es lo que sobreabunda en su corazón. And he begins to speak of Jesus, full stop, all full stop. Y él empieza a hablar acerca de Jesús, únicamente Jesús. Now, I know that you read the whole text, right? Estoy seguro de que habéis leído todo el texto.
And then the text, it also says that he also got naked. Y el texto pues también habla de que estaba desnudo. I'm not suggesting, right, that when you're overflowing with the Spirit that you get naked. No estoy aquí sugiriendo de que cuando sobreabunde el Espíritu en vosotros, pues paséis desnudos. I'm just suggesting that if you go with your technic mind Simplemente sugiero que si estáis activando vuestra mente técnica and you look at all the stories about nakedness, y os fijáis en todas las historias acerca de la desnudez, it's about the ability to be authentic. esto tiene que ver con la habilidad de ser auténticos, It's about the ability to say nothing is to hide. de nuestra habilidad de decir no tengo nada que esconder. And suddenly he's able to rest. Y de repente es capaz de descansar. My parents, when we were small and I lived at home, Cuando yo era pequeño vivía en casa con mis padres they would have family worship every night at 6 p.m. y teníamos pues el momento de devoción en casa todas las noches a las 6. But in England, there are 2 TV channels back in the day. En aquella época pues en Inglaterra solamente había 2 canales en la tele And on BBC 2 at 6 p.m., there's always a movie. y en el canal de la BBC 2 a las 6 siempre había una película. So I was like, oh man, we're starting family worship and I really want to watch this movie. Así que claro, pues llegaba el momento de las 6, el momento de devoción, pero yo tenía muchísimas ganas de ver la película. And this is in the days before we had video recorders. Y esto es en la época en la que todavía no I existían know, you're pues like, what? las posibilidades de grabar el programa. What's a video recorder? Claro, yo pensaba, ¿qué es eso de que es un grabador de DVDs? But we enjoyed it. My dad, though, every time he did worship, Pero lo disfrutábamos y mi padre, cada vez que hacíamos el momento de devoción, he'd be reading a devotional book to us, nos leía pues un texto de alguna matutina and something would strike him as interesting. y algo pues le llamaba la atención. And then he would just like go in his mind. Así que bueno, pues se quedaba impactado por ese texto y se quedaba allí pues pensativo durante un buen rato, sin decir nada. Yeah, and we'd be like, when are you going to go and join us back? Y nosotros pensábamos, ¿cuándo volverá a la tierra? And he'd be underlining and writing notes, and we'd be like, is this your study or is this a family worship? Y pues lo veíamos allí, pues que estaba pues subrayando, haciendo sus anotaciones y nosotros pensábamos, ¿cuándo volverá aquí? Pues al momento de devoción familiar. There were some times, though, Pero había otras ocasiones that we get to family worship, and I kid you not, my brother and I, we would just fall asleep. y había otros momentos en los que estábamos pues en ese momento de devoción familiar y no os digo mentiras, mi hermano y yo nos quedábamos dormidos. And my father would say, the Holy Spirit, Y mi padre decía, "Ah, el it's Espíritu blessing the Santo boys. está bendiciendo a los chicos". The thing is this, we kind of laugh through that, right? Y a ver, aquí nos reímos un poco And we de, think, de it's ello because the boys were bored. y pensamos, los chicos estaban aburridos. Or it could be, that we actually needed some rest. O quizás simplemente quería decir que necesitábamos descansar. That sometimes, when you're confronted by God and you just actually get to pause a little bit, Porque a veces cuando estás delante de Dios necesitas tomar una pausa. you get to just sleep a little bit. Simplemente necesitas descansar un momento, dormir un poco. And it's a good thing. Y es algo bueno. And so when Saul is confronted by the Spirit, not only does he become naked and vulnerable, Así que cuando Saúl se enfrenta con el Espíritu Santo, no solamente queda desnudo y vulnerable, but he sleeps day and night, it says. sino que el texto dice que duerme día y noche. Because when you're angry Porque cuando estás enfadado, and when you're upset, cuando estás preocupado, when you want revenge and you're dissatisfied and you've got hatred and anxiety, cuando estás insatisfecho, cuando buscas la revancha, cuando tienes celos, all those things take energy away from you. todas esas cosas te quitan energía. In fact, don't they take more energy to be more angry than it is to be happy? ¿No crees que necesitas más energía para estar enfadado que para estar feliz? It takes more, doesn't it? To actually be angry, it requires more from you than it does. El estar continuamente enfadado requiere más energía de ti. When they're training soldiers, do they say to the soldiers, now when we're going to go to war, think happy thoughts? ¿Sabes? Cuando se está formando el ejército, se va a ir a la Sing guerra, happy thoughts, se les think happy dice, things. pensad No. en cosas positivas, en canciones positivas en vuestra mente. They say, I want your energy to rise. No quieren, les dicen, quiero que want you to be estéis angry. enérgicos, quiero que estéis I want enfadados, revenge. quiero que os venguéis, Because we're going to destroy. porque vais a destruir. Destroy yourself and destroy them. Vas a destruirte a ti mismo y a los demás. Don't you just get tired of all the bickering people around you? ¿No te cansas de las personas que se están quejando a tu alrededor? Tired of all the agendas and the passive aggressiveness? Todas las agendas y
los estados así pasivo-agresivos. There are people who are very negative in your life, right? Hay gente muy negativa en vuestras vidas, posiblemente. And if they're negative in your life, it's very difficult for you to deal with them sometimes. Y es difícil para ti lidiar con esos aspectos negativos, con esas personas a And so veces. you need Jesus in order to be able to live in the overflow. Así que necesitas a Jesús para vivir en ese estado de abundancia. Look, and I need Jesus to be able to take all my junk and all my hassles and all my struggles away. Yo necesito a Jesús para deshacerme de todas mis luchas, de todas las dificultades a las que me tengo que enfrentar, toda la basura. And this happened in Navoth. Y esto pasó en Nayot, It happened in the early church. ocurrió con la iglesia primitiva, It can happen here. puede ocurrir aquí And it can happen in your church as well. y puede ocurrir en tu iglesia también. The problem is that this is a struggle that we have from the very beginning. El problema es que esta es una lucha con la que nos encontramos desde el principio, For what comes out of the mouth overflows from the heart. porque lo que sale de lo que abunda el corazón habla la boca. And the Bible is full of stories Y la Biblia está llena de historias of our family and our people who are out of sync with Jesus. de nuestra familia, de nuestro pueblo, que no están en sintonía con Jesús. And our history is full of people, of our family and our people who are out of sync with Jesus. Y nuestra historia también está llena de nuestra familia, de nuestro pueblo, que no está en sintonía con Jesús. So I ask you, what actually repairs your heart? Así que os quiero preguntar, ¿qué es lo que realmente repara vuestros What corazones? heals your heart? ¿Qué os sana? I ask people sometimes to do this exercise. A veces le pido a la gente que haga este ejercicio, To draw a little circle, right? que dibujen on a piece of paper. círculo en un papel And to place your name in that circle. y que dentro de ese círculo escribáis vuestro nombre And then to literally just to draw a line out of everything you're responsible for. y que luego desde tu nombre hagas una línea y escribas al final de esa línea pues aquellas cosas de las que eres responsable. So you can write family or work or siblings and so forth. Puedes escribir familia, trabajo, hermanos. And then you can actually draw another circle where it comes to work and expand that out into more details. Y luego puedes hacer un círculo en el que escribas trabajo y lo desarrolles todavía más. And then with another color pen, I ask you to write all the lines of all the things that come in that actually support you. Y luego con otro boli de otro color, pues les pido que escriban unas líneas que vayan de fuera hacia adentro, en las que pongan pues aquellas cosas que te apoyan, te ofrecen soporte. Is Jesus involved in any of that? ¿Tiene Jesús algo que ver en todo eso? Is God part of any of that? ¿Está Dios presente en alguna parte? Is the Spirit part of any of that? ¿Forma parte el Espíritu Santo de ello? Are you relying on only your own energy? ¿O simplemente estás tirando de tu propia energía? Everybody needs to have a flare gun. Entonces, todos necesitamos tener en nuestra vida una bengala. Everybody needs to have something that they can say, look, if you see this going on in my life, I'm out of sync with Jesus. Todos tienen que ser capaces de ver algún momento de la vida en los que les falta Jesús y ser conscientes de ello para pedir utilizar esa The bengala. problem is that some of us take our flare gun and we shoot them inside little buckets. El problema es que nosotros a veces sacamos nuestra bengala y disparamos cuando estamos en en un pequeño recipiente. Nobody knows that we need help. Nadie sabe que necesitamos ayuda. We think we actually shot the gun. Nosotros pensamos que hemos pues dado la alarma, So you actually have to shoot the flare gun in the sky pero es que tienes que apuntar la bengala al cielo, where people are, donde se encuentra la gente, so others can see it. para que los demás puedan And verlo. this is how we actually learn to belong to each other, Y así es como aprendemos a pertenecer los unos a los engage with otros, each other, a vincularnos unos a and otros commit to each other y a comprometernos unos con otros, so that we can be healed. para que podamos ser sanados. This is why we gather every day with friends and family. Por eso nos juntamos cada día con amigos y familia. This is why we belong to small groups in the middle of the week. Por eso nos reunimos en grupos pequeños durante la semana. And this is why we go to church, Y por eso vamos a la iglesia, to heal each other. para ser sanados, this is para what- sanarnos mutuamente. This is what God does. He calls us together to do this. Porque Dios nos llama a esto, a estar juntos y hacer esto. Where I live in Colorado, Donde yo vivo en Colorado, it's only a couple of hours from Aspen. está a un par de horas de Aspen, So people ski all the time and they're in mountains all the time. así que allí pues la gente va mucho a esquiar en las In fact, montañas. there's an advertising campaign, Y hay una campaña publicitaria and it goes like this. You can see it on the screen. y la podéis ver aquí en pantalla. The mountains are calling and we must go. Las montañas nos llaman y debo ir. And so I say to my people all the time at church, and I know you don't have this problem here in any of your churches. Y yo muchas veces le digo esto a la gente en mi iglesia y estoy seguro de que vosotros aquí no tenéis ese problema. I say the mountains are calling and you must go right after church. Y yo les digo, las montañas están llamando y tú debes ir justo después de la iglesia. Because there are many people who would come to me and say, hey, Pastor, you know, it's May.
Porque sabéis, mucha gente viene a la I'll iglesia y me see you in dice, es September." mayo, nos vemos en septiembre. And I said, "What happened? Did you Y get les- transferred somewhere?" Y les pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Es que te han transferido a algún and they said, sitio? "No, it's summer. Me dicen, no, es que es We're verano. going to go see God in the mountains." Vamos a buscar a Dios en la montaña. And I said, "You're not Moses. Y les digo, tú no eres Moisés, You need to come to church. tienes que venir a la iglesia, And you will see God here. porque vas a ver a Jesús, a Dios I aquí. expect you to be here." Espero que estés aquí, And it's because we need each other. porque nos necesitamos unos a otros. Look, even if you can't sing Incluso si no puedes cantar and you're off key, y desafinas, we sing because it heals us. cantamos porque nos sana. To hear Y el escuchar because it heals us. porque nos sana. To hug somebody, even if you're an introvert, Abrazar a alguien, incluso si eres introvertido, because it heals us. And to porque nos sana. serve, Y servir, because it actually heals us. porque nos sana. And this is what the power of the Spirit actually does with us. Y esto es lo que el poder del Espíritu hace con nosotros. God is not in heaven, Father, Son, and Spirit. They're not like turning around and saying, "Oh my goodness, worship today was so good." Dios no está en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, diciendo, "Oh, el momento de worship hoy fue maravilloso". Worship is good when we actually look after each other. El worship o la adoración es realmente bueno cuando nos cuidamos unos a otros. And that's what church was built for. Y para eso apareció la iglesia, To celebrate God para celebrar a Dios, is to celebrate love. porque celebrar a Dios es celebrar el amor. To celebrate love means that we actually look after each other. Que celebremos el amor quiere decir que nos cuidamos unos a otros. This is what Christmas is all about. This is what actually living right now is all about. De eso trata la Navidad, de eso trata pues lo que estamos viviendo en este momento. Now, when you read the Gospels, okay, there are all sorts of ways that the Gospels begin and the way that they end. Cuando leemos los evangelios vemos diferentes maneras de principio y final. And so I like to use this particular example Y me gusta utilizar este ejemplo. that when Jesus began his ministry, he enters a temple and he cleanses the temple in John chapter Cuando 2. Jesús empieza su ministerio, él limpia el templo en Juan 2. And if you ask anybody, why did Jesus clean the temple? Everybody says because the money exchanges were doing bad things inside Y there. si le preguntas a alguien, pues ¿por qué hizo eso Jesús? Y la gente dice, pues porque los mercaderes estaban pues haciendo negocio en el templo. In fact, there's a paraphrase that says, "You mustn't turn my father's house into a market." Hay una paráfrasis en una versión inglesa de la Biblia que dice, no debéis convertir la casa de mi padre en un mercado. What comes out of the mouth overflows from the heart. La boca habla de lo que sobreabunda en el corazón. But when you get to the end of Jesus' ministry, Pero cuando llegamos al final del ministerio de Jesús, there's a scene where he's riding a donkey. hay una escena en la que está subido en un asno. Just a little side note. Una nota a pie de página. You should look up all the stories where a donkey is involved in the First Testament. Os recomiendo buscar todas las historias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el que aparece un asno. Amazing when Es you start to bastante realize impresionante all the stories where a donkey is involved. cuando ves el número de ocasiones en las que está involucrado un asno. We don't have time for that today. Jesus is riding a donkey. Así que bueno, volvemos al caso. Jesús está montado en su asno. And they're singing Hosanna, Hosanna. Y están cantando Osana, Osana. And then in Matthew, this is what records. Y luego en Mateo, esto es lo que Matthew vemos. 21, it says, "And Mateo 21. when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up saying, 'Who is this?' Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad estaba removida diciendo, ¿quién es este? And the crowd said, 'This is the prophet Jesus from Y the Nazareth of Galilee.' Y la multitud decía, este es el profeta Jesús de Nazaret, en Galilea. And Jesus entered the temple, Y Jesús entró en el templo. and he drove everybody who sold things inside there. And he- He drove out all who sold things Y inside there. echó de allí a todos los que vendían cosas, And he overturned the tables tiró las mesas, and all the money changers and the seats of the sold pigeons. volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. And he said, 'It is written, my house shall be called a house of prayer, but you made it a den of robbers.' Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them." Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. When we look at this story, we automatically go to belief. Cuando leemos esta historia, automáticamente ponemos nuestros ojos en la creencia, el creer. And so what we do is we just repeat the same idea that we learned in John chapter 2, Así que repetimos la misma idea que hemos visto en Juan 2, that Jesus must be turning this over because of the money exchangers. que Jesús debe estar volcando las mesas por los cambistas de dinero. But if you look for meaning,
Pero si buscas el significado, if you go for the technique, si buscas el technic, if you look for the transformed mind, si buscas a la mente and you transformada look for the technic overflow, y buscas esa abundancia del technic, maybe something else is going on inside that story. quizás hay algo más en esta historia. Maybe as Jesus is riding on the donkey, Quizás mientras Jesús he's está en remembering el asno, all sorts of Bible texts. está recordando muchísimos textos He's bíblicos. remembering Isaiah chapter 1 and Hosea chapter 6 and 1 Samuel 15. Igual recuerda Isaías 1, Oseas 6:6 o Primera de Samuel 15:22. And what those texts say is this: I did not want your sacrifices. Y esos textos lo que dicen es esto: no quiero vuestros sacrificios. What I wanted was your love. Lo que quiero es vuestro amor. And so maybe what Jesus is saying here is that when he enters the temple, Así que a lo mejor lo que Jesús está diciendo en esta ocasión cuando entra en el templo, he says, I never actually wanted people to sacrifice anything. lo que está diciendo es: yo nunca quise realmente que nadie sacrificara nada. I never created a universe where people had to take life. Nunca creé un universo en el que alguien tuviese que tomar la vida de otro ser vivo. In fact, I didn't want church to be a place where we had to kill things. De hecho, yo nunca quise que la iglesia fuera un lugar en el que tuviéramos que matar a cosas. What I wish for is that people came here so they were healed. Lo que me gustaría o lo que yo deseaba era que la gente apareciera aquí para ser sanada. I know today that in church there's a lot of pain. Sé que hoy en día en la iglesia encontramos mucho dolor And I only take this as a emblem of hope for myself. y esto lo considero un emblema de esperanza para mí. That God understands the pain that we go through all the time. Que Dios entiende el sufrimiento que vivimos todo el tiempo. So in Genesis chapter 6, verse 6, Así que en Génesis 6, versículo 6, when God and Moses bring them face to face, cuando Moisés se encuentra cara a cara con Dios, you get the picture that you see that God actually understands the pain that we go through. ahí podemos ver que Jesús realmente entiende el sufrimiento por el que pasamos. And you have this incredible story told about an ark. Y tenemos esta historia increíble sobre un arca. If the church is the ark Si la iglesia es el arca and the seas are roaring around us, y tenemos el mar rugiente a nuestro alrededor, we are always going to get angry with the animals siempre nos vamos a enfadar con los animales who are inside the ark. que están dentro del arca. And some of them smell, Y algunos pues huelen mal. and some of them are irritable, Algunos son irritables. and some of them disagree, Y algunos están en desacuerdo. and some of them are our relatives, Y algunos son nuestros our familiares, sons and our daughters and our wife. nuestros hijos y nuestras hijas. We could overcome evil with evil, Podemos vencer el mal con el mal or we could be transformed by the mind o podemos ser transformados en nuestras mentes and overcome evil with good. y vencer el mal con el bien. In order to be the church Para poder ser la iglesia, that you actually want to attend, para ser la iglesia, esa iglesia a la que quieres asistir, you have to be the follower tienes que ser el seguidor that is inside that church que está dentro de esa iglesia that makes that church that way. y que hace que la iglesia sea de esa Let me manera. pray for us. Quiero orar por vosotros. Heavenly Father, you've called us to a great call. Padre, que estás en los cielos, nos has dado un gran llamado. And Lord, I expect that we will be transformed every single day. Y yo espero que tengo la esperanza de que seremos transformados día a día. Lord, our church is gathering every single moment. Nuestra iglesia se reúne en todo momento And I ask that all the pain and all the struggles that we face, y pido que todo el dolor, todo el sufrimiento por el que atravesamos, that you transform our mind and our hearts, que tú transformes nuestra mente y nuestros corazones, that you put us back in sync with you, que nos pongas de nuevo en sintonía so contigo, we may overflow in the Spirit. para que podamos sobreabundar en el Espíritu We may sing praises and joys in your name. y que podamos cantar alabanzas y adoración a tu nombre. We say this all in Jesus' Y lo name. decimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.